Buenos días a los que estamos acá, gracias por venir y pues para comentar un poco del capítulo 5, que es el que continúa en el libro de Zahavi, que bueno, también como Ruth el miércoles decidí desviarme un poco del tema del que va el capítulo, pero sí, entonces me nutre un poco de la discusión que abre el capítulo acerca del problema de la naturalización de la fenomenología y sobre el problema del trascendentalismo, y toco un tema que siempre me ha interesado y que personalmente fue el que me llevó casi que a ingresar a filosofía, pero que también siempre me pareció no solo muy emparentado con la fenomenología, sino con eso, con el acceso y el camino metodológico, digamos, fenomenológico mismo. Y además, como para darle, no sé, siento que es un concepto que siempre se lo menciona, ¿verdad? El solipsismo husserliano, el solipsismo al que puede llevar la fenomenología, el subjetivismo radical, pero no se entiende muy bien qué es el solipsismo, y entonces creo que quiero como jugar un poco con eso, no, tal vez no resulte tan bien, pero entonces, bueno, como somos pocos, tal vez la dinámica de dejar como preguntas al final y eso sea un poco más cansada, entonces no sé si quieren como interrumpir y ahí como conversar durante la exposición, o si algo les parece como de interés para comentar en ese momento, para que lo hagan. Bueno, entonces también retomando, la otra razón por la que no me meto tanto en el capítulo es porque es casi que de lo que habló pues Jethro en su primera conferencia, en la segunda, en la que habló sobre todo en eso, en cómo la tendencia actual de la naturalización de la fenomenología, la forma en que se ha dado o se le ha exigido cierto doblegamiento a la fenomenología, adaptarse a los métodos de la ciencia natural y de la ciencia empírica, y de cómo eso despersonaliza a la misma fenomenología, ¿verdad? Y a la misma filosofía, al punto de que casi que deja de ser filosofía. Entonces, bueno, en el capítulo, en The Naturalist Challenge, se expone casi que una reducción del siglo XX, que normalmente se lo trata, si se lo resume inicialmente como de un giro de la fenomenología al giro lingüístico, Zahavi lo cree caracterizar mejor si lo ve como de un giro del antinaturalismo y a un regreso al naturalismo, ¿verdad? Nuevas formas de naturalización en el que la fenomenología no se ve validada ella misma en su propia esencia, sino que debe responder a las exigencias de la ciencia, que es la que obtiene resultados, y bueno, que ese naturalismo obviamente se refiere específicamente al punto de vista de la tercera persona y a un carácter objetivo, ¿verdad? Que sería el único acceso, el único camino desde el que se podría obtener verdadero conocimiento científico. Y bueno, como lo se ha comentado también en la posición de Daniel Dennett, ¿verdad? Que en la heterofenomenología propone más bien ponernos desde un punto de vista de la tercera persona, y a mí me llamó mucho la atención trabajar que se mencione tanto al inicio de este capítulo los puntos de vista, porque es el lenguaje que invita a hablar del solipsismo, digamos. El punto de vista es bueno, el mismo capítulo lo va a mencionar, que es el carácter de cómo ese tercer punto de vista va a terminar dependiendo, o usa un lenguaje que depende en realidad de lo que se llama un punto de vista, y el punto de vista al que tenemos acceso por exclusividad, que es el punto de vista de la primera persona, que nos es ineludible a la hora de acceder a la experiencia, y como es de la tercera persona, entonces se ve como en realidad nutrido de ese lenguaje, pero su carácter es totalmente dependiente. Y bueno, en esas mismas discusiones de los científicos versus la fenomenología, las ciencias naturales casi que quedan como encaminadas a enfrentarse a otro tipo de ciencia, que sería la ciencia spooky, la ciencia sobrenatural, o una ciencia que abusa de sus términos, de sus conceptos y de sus metodologías para en realidad hablar de algo que puede caracterizarse como eso, como fuera de lo natural. Entonces lo primero que hay es una naturaleza ya totalizada, y todo lo que intenten hablar desde otra cosa que no sea la naturaleza y las ciencias de la naturaleza, que más reducidas son las ciencias empíricas, todo lo demás entonces tiene todo el carácter de sobrenatural y con todo el peso de la palabra. El método de este naturalismo es la investigación en la tercera persona, que sería el único acceso epistémico, y el compromiso ontológico que esto también indica es que la realidad solo va a consistir en lo que ese
lo que ese método muestre y en lo que ese camino descubra, que son cosas, ¿verdad? Al final son cosas dentro de diferentes campos científicos y de trabajo. Entonces toda la naturaleza de la realidad, digamos, sí, queda reducida o todos los aspectos humanos, ¿verdad? El arte, la cultura, la ciencia y la filosofía queda reducido a ser estudiado desde la ciencia, y no hay espacio para una visión, digamos, lo que no está dentro de esa ciencia no se puede caracterizar como válido. Entonces hay una aspiración totalizante. La filosofía puede entrar en esa discusión según Zahavi, pero solo como un pequeño acompañante, como un pequeño invitado de honor que puede dar sus opiniones acerca del carácter histórico y acerca del carácter conceptual, pero no puede ir más allá de los resultados. Esa es la posición naturalista. Zahavi menciona, bueno, siempre esto es como para recordar, porque Jethro ya mencionó bastantes citas que trataban de atacar a la fenomenología en su momento, pero específicamente en el problema de la conciencia, Francis Crick hace esa alusión a cómo la filosofía y el problema de la conciencia necesita de la ayuda de la ciencia, que la filosofía por sí misma no puede. O sea, la filosofía está vista como la metáfora aquella de aferrarse al barco, una disciplina que está totalmente aislada y colgando y abandonada a su suerte. Y otra vez ahí dice, los filósofos pueden, que no es que no puedan hacer una contribución, pero deben aprender a cómo abandonar sus teorías mascotas cuando la evidencia científica va contra ellos, o cuando si no se arriesgan a ser expuestos al ridículo. Entonces, pues de nuevo, yo creo que sí es bueno siempre tomar que esta discusión, la del naturalismo, que puede ser repetitiva, siempre hace recordar que sí se está como en un pulso contra algo, contra un pulso hay una dicotomía muy clara, una dicotomía que se repite, y yo creo que es principalmente porque hay una parte de la teoría fenomenológica y la parte del concepto de trascendentalismo que queda como incomprendido. Bueno, todos los textos en los que Husserl, escogió un Husserl un poquito más joven, de las fotos que siempre hay, un Husserl siempre como que es de los temas que más ataca, ¿verdad? El naturalismo en básicamente todos los textos importantes, y por eso siempre es bueno tener en cuenta que desde las primeras investigaciones lógicas, más allá de que no hubiera desarrollado todavía todo el método, sí tenía muy claro que había un problema de la naturalización, de un problema de que la ciencia se estaba dando por sentada ella misma. Y bueno, y ese capítulo, entonces, para resumir más o menos de qué trata y de qué va, si lo leyeron, pues empieza con eso, describiendo todo el problema de la naturalización de la fenomenología y qué es lo que se propone la naturalización, que de nuevo es mucho como lo que habló Jethro en la primera conferencia, sobre cómo la fenomenología lo más que puede aspirar es a hacer una pequeña contribución, a someterse a todos los métodos científicos y a participar de ellos, y si pudiera establecerse una colaboración con la ciencia, esta tendría que ser de una manera en que la fenomenología limpie todas sus asperezas y se purgue de todas esas partes aterradoras o sobrenaturales que la puedan contaminar. Luego se describe todo el antinaturalismo de Husserl, todo el camino que Husserl desarrolló para ir criticando, sobre todo en tratar de describir el concepto del campo trascendental, de la dimensión trascendental de la subjetividad. Sí, bueno, sobre todo el problema de no ver el problema de no poder ver la trascendencia voy a llevarlo un poquito de una vez a lo del solipsismo, porque creo que hay como el concepto de solipsismo al que siempre se le reduce tiene que ver con eso, como con un problema que para los que desde el punto de vista de las ciencias la fenomenología ya es solipsista, porque cuando vuelve a ver cuando intenta hacer la reducción, lo que está haciendo es accediendo a un campo. Entonces la ciencia ya dice hay un campo establecido al que va a ir la fenomenología, por lo tanto es solipsista. Pero curiosamente el solipsismo que yo creo que más bien hay, que es el trascendentalismo, es más bien un campo que no ha sido visto, un campo que cada vez que hemos intentado hacer ciencia y que cada vez que hemos intentado profundizar en la naturaleza y hemos creído poder reducir a fenómenos como la mente, como la conciencia y el sujeto a cosas investigables y con límites, es porque damos por sentado que están ahí esas cosas, pero luego no podemos hacer más preguntas como de la validez de esas cosas,
y no estamos haciendo el giro suficiente para poder darles validez o de dónde viene el sentido y la validez del sentido que éstas tienen. La dicotomía sigue siendo la misma, entonces una dicotomía de si la objetividad, si la subjetividad es la que le da toda la validez a la si la objetividad le da toda su validez a la subjetividad, es decir, que la subjetividad simplemente es un aspecto más del campo objetivo de las disciplinas humanas científicas, o si la objetividad más bien es un resultado que surge de nuestra experiencia subjetiva, de nuestras experiencias subjetivas o desde el acceso subjetivo al mundo. La tercera parte de ese capítulo va a hacer referencia a ya formas contemporáneas de cómo las ciencias, digamos, los diferentes autores, como mencionan a Varela y a Thompson, que son los que están en discusión y a Rush. Ajá. Thompson es el que se separa un poco del trabajo de Varela. Varela en The Embodied Mind es el que hace hace como este intento de naturalizar la fenomenología, o sea, es decir, despojarla y que ella pues empiece a utilizar un lenguaje mucho más científico y que trabaje en conjunto para dar resultados que se acoplen a las ciencias naturales. Thompson luego va a diferir un poco más de esa visión y le va a dar un poquito más le va a devolver su estatus a la fenomenología, sobre todo reconociendo el campo trascendental y reconociendo el carácter no reducible que tiene, y que eso es lo que nos interesa ahorita. Por eso voy a entrar a lo del solipsismo. Escojo la imagen del ojo porque por lo mismo, porque quiero entrar como con todo el concepto que si lo han escuchado, ¿verdad? El solipsismo tiene como demasiadas variantes, entonces en realidad es otro concepto ambiguo, otro concepto abierto, multívoco, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, tiene características de la religión, pero también tiene las características de la filosofía antigua en Gorgias, también tiene la lectura que le hace Berkeley, también a Descartes también se lo trata como un solipsista, todo por un tema que tiene que ver con aislamiento, es decir, reducir o llevar a un mínimo una posición de la realidad llevada a un mínimo, pero un mínimo que tenga como lugar a un sujeto, o puede ser por lo menos una unidad individual consciente, o una mente, o una percepción. Y por otro lado, yo creo que una de las que no se le ha dado, solo hay una posición que estaba viendo, que es el solipsismo metodológico, es la única que aspira o parece llamarse, que es la que yo creo que va más, que es como un solipsismo trascendental, es decir, un solipsismo que equivale al trascendentalismo o que al menos comparten una aspiración parecida, es decir, el solipsismo del que provienen casi todas las críticas a la fenomenología y a Husserl en específico, tiene el otro carácter, tiene el carácter del solipsista que es una caja, solipsista que decidió negar el mundo o que duda tanto de él que no puede garantizar su existencia y no puede garantizar las mentes de las demás personas, o que cree que él es el que crea toda la realidad, es decir, que las cosas son parte de su realidad, que él la cree, pero sobre todo hay esta sensación como de duda, de no puedo confiar en nada, yo estoy solo, soy una caja, pero siempre está ese carácter como subjetivo, con un yo afirmado y con un empaque, digamos, con un envoltorio, con una distinción clara de afuera y adentro. Entonces, mi tesis es que más bien el solipsismo es una forma que aplicaría mejor a las ciencias empíricas y el naturalismo, pues son los que han creado más envoltorios y más cajas y más etiquetas para poder separar la realidad en compartimentos. De hecho, se absolutizan tales espacios y ignoran la continuidad, que es a lo que voy, el continuo, el flujo continuo de vivencias de la conciencia es para el resto de ciencias naturales un objeto más, por lo tanto es como una caja más, una caja que en ella misma, por ejemplo, ella misma se confunde, digamos, la fenomenología, el estudio de la conciencia, el estudio de la mente, sería un estudio más que no se da cuenta que simplemente en su interior, cuando se encierra al pretender afirmarse como un todo, está haciendo más bien una encerrona interna dentro de un mundo de cosas ya establecido. Entonces, me llama la imagen del ojo, la escogí porque siempre la usaba mucho al inicio cuando todo este tema lo estoy sacando porque desde el cole, antes de ir a la U, me daba por eso. Yo me consideraba solipsista, me consideraba porque es que de verdad el concepto ha pasado por muchas transiciones que ya no tiene, de hecho no tiene como mucho sentido cuando
hasta cuando lo pienso y como lo pensaba antes, pero el sentido era muy claro, es decir, yo sabía que empezaba como por experiencias raras, como por quedarme hablando conmigo, bla, como ese, el primer acercamiento erróneo que podría ser malo, que es el de parece una introspección, no habla y uno se queda como sumergido, absorto, hasta que un día me escucho hablando desde fuera, o sea, como escucharme hablando y decir, mira, escuché mi propia voz, pero nunca había escuchado mi voz como hablando, como que me hubiera quedado hablando y hubiera escuchado mi voz como si fuera otra persona que la escuchaba. Y ya luego de eso, como en ejercicios como de volver a recordar como que fue esa experiencia rara, ya lo que trataba de ver era eso, como de que en realidad, incluso en ese momento en que mi voz seguía hablando, yo podía, o sea, algo mantenía, había un continuo de la experiencia que no era decidido por mí, y sobre todo me molestaba mucho la idea de que yo siempre observaba las cosas y no podía escapar a mi punto de vista, que yo creo que es donde empieza como uno a entender algo que uno no puede ver simplemente si uno parte de la actitud natural de estar todos los días haciendo las cosas por separado, que es simplemente saber que uno es todo lo que uno ve, todo lo que uno hace, todo lo que uno escucha, conversa y todo lo está viendo solo uno. Entonces esto era desde el colegio, entonces era como si yo empezaba a tratar de decirle a alguien como, bueno, si yo me muero, ustedes van a dejar de existir. Ese era como el solipsismo clásico, pero luego era como raro porque en realidad yo podía decir, yo nunca he visto a nadie morir, en realidad, aunque pueda haber una persona que caiga ante mí, ¿verdad? Eso no prueba nada. Y esto es parte como del solipsismo, que es también como negar la posibilidad de que otra cosa refute su posición, dado que usted le da validez a todo el mundo. Si usted empieza a pensar que todo lo que sucede está orientado según el punto de vista de uno, y no solo el punto de vista de uno, la continuidad de la experiencia de uno, todo lo que se aparece le sucede a uno estando uno ahí, es decir, ¿qué le ha pasado a uno? De hecho, tiene que ser así, eso es lo interesante. Todos tienen que pasar por eso, solo que no se reflexiona. Todos tienen que pasar por el hecho de darse cuenta en algún momento que solo ustedes han estado haciendo las cosas. Cualquier otro acto que sea imaginar o extrapolarse o situarse en la mente de otra persona, es un acto que se está haciendo desde el punto de vista de uno o desde un uno. Entonces, después de todas estas experiencias que tenía, ya no era un yo lo que a mí me llamaba la atención, y ahí es donde yo creo que nunca pasan las críticas al solipsismo. El solipsismo siempre es una afirmación absoluta de un yo, pero nunca se afirma, nunca se discute la posibilidad de qué pasa cuando se está discutiendo una continuidad absoluta de experiencia nada más, de percepción y de experiencia. Hay cosas, yo me levanto y hay cosas, digamos, o me levanto sería la mejor expresión, nada más me levanto, hay cosas, me duermo, sueño, pero me levanto, hay cosas, duermo, o sea, no hay otra salida de esa experiencia, y el pensamiento va por ahí también. Todas las experiencias atañen todo lo que hemos conocido, sentido, vivido, disfrutado, es para uno y ha sido siempre para uno. Entonces, esa es una experiencia que es bastante reducida, y por eso pongo la imagen del ojo con la imagen de la luz en el ojo, que al inicio yo tenía la imagen de simplemente un cono de experiencias que era uno, es decir, es un fenómeno que solo lo puede vivir uno y solo lo sabe uno, que es saber que uno tiene un cono perceptual de experiencias, un cono que puede ser de los sentidos, pero también es preponderantemente de la vista. Uno ve como que si uno estuviera hundido en el horizonte que tiene de visión, que no se percibe, pero es un punto de vista fijo, es la primera apariencia clara de cómo es lo que uno vive o cómo es lo que uno experimenta. Y sin embargo la luz es lo que uno sabe que la luz, por ejemplo, la luz es transversal al ojo, digamos, entra de un modo que no es el ojo, y si uno solo ve una imagen de un ojo, uno no está viendo la vista, por decirlo así. Si uno necesita saber que hay algo que lo atraviesa y que lo sostiene y que es perpetuo, porque si el ojo está abierto y lo estamos viendo es porque algo está viendo también ese ojo. Entonces, esa es la idea que me parece que también se acerca mucho al trascendentalismo, que es, o a la idea de la dimensión trascendental en Husserl, que es que la dimensión trascendental no está en una concomitancia, no está ahí adherida al sujeto ni nada, es decir, pero tiene relación con pero no tiene un correlato con y con el mundo, pero no está unido
como si fuera una parte extensa, una continuación o un borde. No tiene esos bordes, no tiene bordes internos ni externos, pero entonces lo atraviesa. No sabemos en qué modo y en qué forma, porque eso es lo que se quiere conocer a partir de la fenomenología, conocer esas estructuras, conocer esos contenidos, esas experiencias desde su forma desnuda. Pero primero se necesita saber, por decirlo así, es un dónde está el campo, o cuándo está, que también puede ser en su forma temporal, cuándo está eso que decimos que es consciente, o eso que decimos que luego de ser consciente puede aparecer y decir, olvidarse de su conciencia y nada más ser yo y ser, o dar cuenta de que su yo más bien está posteriormente ya instaurado. Sin embargo, uno no deja de ser el continuum de experiencias. Entonces esa luz respecto al ojo me recuerda a eso. Wittgenstein, curiosamente, yo no lo había leído hasta esa parte del Tractatus hasta hace poco, en otro curso, y pues él tenía ya una visión que era un poco parecida cuando él quiere hablar del sujeto trascendental. Él intenta deshacerse también de esta ficción lingüística, psicológica, del yo. Menciona esto: el yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni el alma humana de la que trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite, no una parte del mundo. Es ese sujeto límite. Aún yo todavía tengo una crítica de ese sujeto límite, pero él tiene una concepción de sentirse bordeado por algo que es insuperable, que ya no puede irse más allá, que es absoluto y en ese sentido trascendental. Todo lo que nosotros percibimos, hacemos, cualquier actividad, cualquier contenido de la cultura, cualquier pensamiento, es subjetivo y pasa por lo subjetivo y es en ese sentido límite. Hay un sujeto límite, pero no es un sujeto otra vez que se automenciona, que se autonombra, sino es ese que está, digamos, detrás. Ahí es donde el lenguaje empieza a jugar una mala pasada a la filosofía en general, porque sigue teniendo ese lenguaje de hacia adentro o hacia atrás o hacia abajo, cerrarse, es la idea de que ese es un... Pero yo creo que con Wittgenstein, y la idea que a mí me gustaba es que más bien abren, lo que es subjetivo rodea, lo que es subjetivo contiene, pero no contiene como cajas, sino que contiene abiertamente, es decir, es como la espuma que nada más rodea todo lo que hacemos, pero se siente, bordea como la forma en que sentimos el cono de experiencias visuales que nos rodean. Esa es la imagen que de hecho aparece en el Tractatus, porque Wittgenstein específicamente también utiliza la imagen de un ojo. Y Wittgenstein pone, el sujeto es el borde, el mundo es todo lo que está dentro de ese borde, pero es un borde visual, por eso está escogiendo el ojo. Entonces, ¿cuál es el borde de nuestra visión? Pues no lo podemos percibir. Sabemos que hay borde, porque no podemos ver todo lo que queremos en todo momento, pero no hay borde, no se percibe. Pero el mismo borde es uno hace el borde y uno pone el borde, pero hay otra parte del borde que no se ve, de ese sujeto, que es el ojo mismo, es decir, lo que pone la vista, lo que abre el mundo, que yo creo que él todavía lo ve como eso, como objeto, como una cosa que sostiene lo subjetivo de esa manera como enmarcada, pero yo creo que es todavía muy objetual y creo que todavía necesita verlo como esta cosa encerrada, pero es muy parecida a la que yo tenía, a la que yo dibujaba cuando estaba más joven, que era algo así. Cuando para mí la experiencia se manifestaba simplemente con esas unidades. Era un cono, esa pequeña protuberancia era lo que yo imaginaba o veía como lo que eran los sentidos. Simplemente los sentidos no son más que una pequeña como deformación, porque lo primero que uno hace, por ejemplo, yo lo vería cuando uno despierta, lo primero que uno hace cuando despierta es deformar ya lo que sea que tuviera vacío o un continuo que era imperceptible pero que estaba ahí quieto, y de repente se altera y se carga de sentidos, pero lo primero que se carga también es de memorias y de palabras y de acciones y de tareas y proyecciones y andares. Entonces ya luego todos los circulitos que pongo ahí son para mí la idea de las cosas, ya cosas armadas, conceptos, palabras, personas, sujetos, el mismo yo que lo pongo como rojo. El yo puede ser una cosa más dentro de ese campo, pero el campo está presente siempre, es previo, es omniabarcante, y el límite es ficticio. Yo pongo el límite como una especie de juego, porque
el verdadero límite, en realidad, si uno lo leyera como Husserl está leyendo el campo trascendental, Husserl diría que este es el verdadero sujeto, al que uno ya le asignó una forma. Ese es el sujeto que se ve, que entiende su propio yo autoimpuesto, su propio ego autoimpuesto, al hacer, por ejemplo, la reducción o al poner el mundo en suspenso, puede ver, por ejemplo, que el mismo yo es un contenido más, una cosa más, en este caso la línea y las cosas, y lo único que en el campo trascendental es irreducible es la hoja misma que sostiene toda la, en este caso no es la hoja, pero es el fondo mismo que sostiene todas las cosas, incluso la imagen, la misma idea de cono que uno tiene, que todavía es una forma al final como muy cercana a un yo, puede ser reducida a una cosa en la imagen que uno crea para pensarlo, pero está sostenida, está abarcada por otra experiencia subjetiva previa, una experiencia presubjetiva o sí, metasubjetiva, más allá, porque trasciende cada uno de esos elementos y no puede ser reducido. Es decir, si se redujera, si yo hiciera otra vez una reducción de la hoja o del espacio, que de hecho ya está reducido porque aquí estamos viendo sus bordes, técnicamente el borde de esta nueva hoja y de este nuevo fondo es la pizarra en la que estoy proyectando, y esta pizarra que estoy proyectando está sumergida dentro de esta aula en la que estoy exponiendo, y esta aula en la que estoy exponiendo igual está en un tiempo, pero hay algo que no cesa de estar y no cesa de ser ese campo omniabarcante que sigue teniendo. Si se redujera sería como, o se parecería, o se intenta ver como este cono, como un cono que siempre está detrás de todas las cosas que estamos diciendo que hacemos. Pero Husserl entiende que hay un campo que ya permite que todas esas reglas se manifiesten, o sea, la regla de que yo pueda ver esto de esta manera y que, por ejemplo, las cosas estén en esas formas en que se me aparecen direccionándose hacia mí, con dirección, con apariencia, con escorzos, con matices, está definido por algo que ya está en la misma forma de manifestarse de lo que abre, de lo que es consciente. Y eso es lo que no hemos explorado. No hemos explorado porque seguimos tratando de verlo en la forma previa, en la forma empaquetada, en la forma reducida. Entonces, en el mundo de las experiencias, en el mundo de las ciencias, básicamente ahí lo rojo pasa a ser el sujeto. Todo eso que estoy diciendo pasa a ser visto como si fuera algo que está dentro de esa pelotita roja, es decir, en realidad la conciencia, dirían las ciencias naturales, no, todo eso no está pasando, en realidad toda esa imaginación de sentir que uno está rodeado y sentir que uno tiene en realidad todo eso pasa dentro de la mente, pasa dentro del cerebro, todo eso es explicado dentro de los procesos químicos, neuronales y todo, y todas estamos en un emporio de ciencias naturales equilibradas, iguales, con igual validez, en un mundo natural. Pero un mundo natural que aún no sabe de dónde obtiene su validez, simplemente lo deja en suspenso, porque no va más allá, solo se queda el objeto. Cada una de las ciencias va a quedarse en ese punto, ahí sí encerradas, en el objeto definido, no buscando, por ejemplo, dentro del campo humano, que sería este campo de ciencia, no va más afuera para ver qué sostiene este campo afuera, no, se quedan hablando ya en una dimensión interna. Sahabi lo menciona muy bien en este párrafo de cómo la ciencia no puede simplemente ser una vista de ningún lado del problema del punto de vista de la tercera persona. ¿Cómo se puede ver desde ningún lado? O sea, realmente si alguien le dice a uno cómo opera la ciencia objetivamente, ¿quién opera en cada momento de esa objetividad? Es decir, ¿quién, por ejemplo, hace el experimento? Tiene que ser alguien, si no los objetos estarían solos, vacíos, y nadie haría ciencia y nadie lo pensaría, entonces lo asumido desaparece. Así es como yo lo ponía ahora, para complejizar un poquito y para entender un poquito más la imagen del cono, de cómo cada disciplina científica o cada disciplina que es ya objeto de la conciencia que abarca y del campo trascendental, se ve a sí misma como un campo absoluto, pero que está concentrada en un objeto, y en un objeto particular a su campo, y en un objeto que tiene un color y que tiene una posición respecto a la
a la conciencia misma, es decir, si la conciencia siempre es conciencia de algo, todos son, bueno, la intencionalidad de la forma en la que la conciencia está lanzada y en la que se modela en cada forma empírica, digamos, en la psicología, en la biología. Cada una involucra a un sujeto, involucra a una subjetividad, involucra a sujetos, involucra a personas, pero involucra a la subjetividad misma, es decir, tiene que involucrar la forma de acceder al mundo, tiene que involucrar la forma de percibir, tiene que involucrar la forma de convivir, tiene que involucrar la forma de estar con el cuerpo, pero tiene que estar antes de todo eso, es decir, es un campo insuperable en el que todas las ciencias siguen sin verlo, porque ninguna puede afirmar lo que es ciencia en su propio campo, puede darse la vuelta en ese cono que todas tienen apuntado hacia adelante. ¿Cuál puede dar la vuelta para entender que está dentro de ese cono? No es un acto que puede hacer, porque sus reglas en realidad son tomar un poco de la conciencia y del mundo de la vida y ponerlo orientado a un área específica, entonces sigue las mismas reglas que de por sí se manifiestan, pero no puede ver hacia atrás. Así se perciben ellas de nuevo, entonces otra vez, y la conciencia es solo un punto que está dentro de alguna. La fenomenología sería esta, la fenomenología sería esta, la naranja, y la conciencia es solo un problema de la fenomenología o de la filosofía. Y de otra forma también puede ser, si estos fueran sujetos, la conciencia es un fenómeno que está pasando dentro del cerebro, que aún no entendemos cómo sucede, y que si entendiéramos todas las conexiones y todas como la mente robot, nos daríamos cuenta que de alguna forma emerge. Pero las ciencias se ven como eso, flotando, sueltas en un campo dado, y cada cosa que ellas tienen al frente, que es la cosa que investigan, está ahí ya dada para investigarse, no tiene. Entonces, otra vez me parece, lo dice un poquito más abajo, dice, esto es por lo que la usual oposición entre la primera persona y la tercera persona es engañosa, nos hace olvidar que la tal llamada tercera persona objetiva, los reportes de esa tercera persona objetiva son alcanzados y generados por una comunidad de sujetos conscientes. No existe una perspectiva pura de tercera persona, así como no existe una vista desde ningún lado. Creer en la existencia de un punto de vista desde la tercera persona es caer en la ilusión objetivista. Y esto, por supuesto, no es decir que no existe la perspectiva de la tercera persona, que por supuesto está, es decir, esta es la perspectiva de la tercera persona, pero ya está dentro. Es una perspectiva porque es un objeto y puede ser vista así, pero no es absoluto, no puede imponerse sobre lo que es la conciencia. Pero simplemente esa perspectiva es una perspectiva de algún lado, es una perspectiva de algún lado o de algún alguien, es una vista que podemos adoptar en el mundo. Entonces, ahora separo ahí los campos de nuevo, porque esto es a lo que hay dos formas de verlo. De nuevo, todavía las ciencias aceptan que pueden estar sumergidas en el aspecto subjetivo, pero lo ven como lo siguen viendo como un aspecto del mundo. Las reglas que separan y encierran a cada una de las disciplinas son las reglas del lenguaje, por ejemplo, y las reglas de la subjetividad, pero la subjetividad psicológica, es decir, la que estudia la psicología y la que da cuenta, eso sí, dentro del espacio de la subjetividad científica, y de la que ellas todavía podrían ser partícipes en cierta forma, moldeando los bordes de esas disciplinas acorde a los límites. Pero aún no entendemos la estructura de la hoja, que es la que precede, que sería en este caso la conciencia y del campo trascendental. ¿Cuál es la estructura de eso que permite que esta línea se proyecte así y tenga color y que parezca plana? ¿Y cuál es la razón de que la hoja también permita la altura y que permita además que se sientan las diferencias de los colores? Porque eso está así. Esa otra estructura previa de todo eso, que también nos permite identificar las estructuras ya del mundo, no se percibe a sí misma, no se percibe porque estamos en la mirada, en la actitud natural, y necesitamos hacer un esfuerzo, un cambio de posición y una modificación, que es como mejor define Husserl cuando se hace la reducción. Entonces yo creo que si hay algo de físico, hay algo físico al inicio de cómo se gira uno a la hora de, porque no es una vuelta adentro, es como un girarse para poder hacer la epogé y para poder hacer la reducción, que es poner el mundo en suspenso, que no es solo decir, bueno, ya suspendemos la objetividad de estas ciencias por un rato y entonces ya vi el campo. No es cierto, porque
seguimos creyendo que vemos, por ejemplo, el cono, que sigue siendo la representación. Entonces, ¿cuándo podemos poner en suspenso, cuándo podemos hacer el giro más radical en el que nos empezamos a preguntar por la estructura más previa, pero siempre más inmediata y más presente, que sostiene al resto de experiencias? Esa es la manera en que también veo la intencionalidad, es decir, que no solo está lanzada a las disciplinas, sino que está lanzada a los objetos, y toda la forma misma de experiencia que tenemos tiene como una fuerza ¿cómo se diría? Sí, perspectivística, lanzada, orientada, movida, deformada, de hecho arrugada, o como la imagen del pliego, ¿verdad? Los pliegos que se extienden pero en su misma forma, y todo lo que está dentro es parte del mismo pliego, pero aquí ni siquiera en esta representación lo vemos como pliego porque vemos las formas, vemos las diferencias, pero este espacio, la hoja blanca, permite que exista esa diferencia, es decir, sostiene el color, sostiene el blanco, sostiene el negro, pero sostiene la distancia, sostiene todo. En la experiencia de la conciencia y de la vida también es así, la vida es sostenida por algo que le da orientación, forma, reglas. Husserl habla mucho de eso cuando se le confunde en el parágrafo 49 de Ideas el tema de la aniquilación del mundo, y que cada vez que lo leo parece aniquilación del mundo como si la conciencia pudiera existir sin mundo. No es aniquilación en el sentido de deformar tanto las reglas del mundo que puede parecer que el mundo desapareció, pero la experiencia consciente de algo lanzado está, y el mundo mismo depende de esa orientación. Por eso el mundo puede ser aniquilado, pero no una conciencia que pueda existir sin algo. El mundo, lo que incluso llamamos mundo, puede ser otra cosa, pero tiene que ser algo con esas reglas que esa misma conciencia provee y ese mismo campo provee. En este caso, entonces, la fenomenología trata de hacer eso, pero todavía es un paso que yo veo que pues se las trae, y ese es el gran tema de la fenomenología, porque eso es lo que se le cuestiona. ¿Qué cree que hace la fenomenología cuando cree hacer la reducción, o cuando trata de poner un pie en la dirección inversa? Y sobre todo porque esto es lo que más pelean los analíticos, ¿verdad? Que cuando los fenomenólogos dicen que hacen apogea, en realidad solo giran, porque ellos dicen giran para ver el ámbito sin el cono, es decir, giran y lo único que se encuentran son con las mismas ciencias naturales, pero están haciendo un juego mental dentro de la F, digamos, donde está la F, lo que hay ahí es un juego mental, ellos están imaginando que ven algo más, pero está dentro de la misma esfera de esa disciplina. Pero lo primero que hace la fenomenología es eso, es tratar de ponerse en una orientación que tiene que ser difícil, incómoda, y sobre todo porque para poder virar tiene que darse cuenta que tiene una orientación. Todas están con conos, ¿verdad? Entonces todas ellas no dan cuenta de que puede haber otra dirección, porque ellas mismas toman de la conciencia sin saberlo, se orientan de la misma manera hacia los objetos, pero tomando las reglas que ya la preceden, la dimensión que la precede. Pero la fenomenología percibe ese borde, percibe lo que abarca, percibe el límite del que habla Wittgenstein y gira ese borde, hace un giro radical, pone en duda, desconecta momentáneamente, pero está en el mundo todavía de las cosas, pero tiene que hacer ese giro raro para que se abra todo esto, para que se abra lo que está orientado y por lo menos por un momento se extrañe. Estos son más partes que Zahavi me parece que abarca bastante bien eso, lo de que buscamos encontrar esas estructuras fundamentales y establecer, pues, no solo establecer, sino buscar las formas en que podemos modificar las ciencias de una manera radical y de una manera consciente, que es lo que no tienen ahorita, que es lo que no pueden hacer ese recorrido, no pueden hacer su propia historia, no pueden encontrar su esencia, porque están orientados, es la naturaleza de la ciencia misma orientarse de tal manera y no poder ver. Por eso el ámbito de la fenomenología tampoco puede utilizar las mismas herramientas, porque si utilizara las mismas herramientas quedaría volteada en la misma dirección que el resto de las ciencias, que es lo que se le pretende decir cuando se le dice practique bajo nuestras reglas. Pero si la fenomenología practicara bajo las reglas del resto de las ciencias en su finalidad, entonces nunca estaría discutiendo de la dimensión trascendental. Estaría discutiendo de las flechas que son parte de las reglas de la intencionalidad y de los contenidos de la conciencia, pero estaría obteniendo resultados como menciona Zahavi, se le permite utilizar
hacer relatos, ¿verdad?, de las experiencias subjetivas de las personas y hacer informes y reportes, pero de experiencias subjetivas y orientadas dentro de el campo ya, en la dinámica ya involucrada con las ciencias. Nunca se estaría entrando al campo realmente trascendental y nunca se estarían investigando las verdaderas estructuras que le permiten a esos campos interrelacionarse de esa manera, y etcétera. Entonces, de nuevo, sí, como mientras el neurocientífico pretendidamente toma por sentado la posibilidad de entender el mundo, el filósofo cree que existe una necesidad de algún tipo de una investigación preliminar, y esa preliminaridad tiene que ser siempre la regla, es decir, lo preliminar, la preparación constante, el ensayo, el boceto constante en cómo un entendimiento de tal tipo puede surgir. Consecuentemente, un fenomenólogo que abraza la naturalización puede ser visto en efecto como haber cesado de ser un filósofo, porque la filosofía para cuando se convierte simplemente en la orientación que sigue, cuando se orienta como una disciplina más en el mundo, porque a qué otra disciplina si no es a la filosofía le toca empezar a ver lo que le da el sustento mismo a la orientación del resto de disciplinas y al resto de vivencias, y a una vivencia que todas las vivencias para ser efectuadas y todas las disciplinas para ser efectuadas tienen que ser partícipes de esa subjetividad y estar enconadas y estar perspectivadas. Entonces la filosofía misma también tiene la tarea, la única que puede tener la tarea de hacer algo tan radical como dar un giro fuerte a la inversa. Y uso una última metáfora que surgió en una discusión con Scofield un día, y es común que pues, tengamos el debate ese, precisamente porque salió a raíz de una frase de Sloterdijk, que estaba hablando de eso, de que en la actualidad ya no se puede pensar, que estamos en la actualidad, en el mundo actual ya no se puede pensar, no existe el ambiente para pensar, no tenemos el tiempo para pensar, y Sloterdijk menciona lo de dar un paso atrás, menciona la necesidad de que para poder realmente pensar se necesita dar un paso atrás de la corriente común, mundana de hechos inmediatos y de todas las distracciones en general, pero dar ese paso atrás es crucial para que algo como pensamiento pueda iniciarse. Scofield argumenta que, tira una frase de Natter de que en realidad ese paso atrás es una ficción, siempre, y Scofield tira la metáfora de que es como estar en un barco y que siempre estamos en un barco, nunca... Neuer. Esa metáfora de Neuer, la del barco construyendo en un tiempo. Ajá. Otro Neuer, un positista. Neuer, sí. Positista lógico de los positivistas lógicos densos, positivistas lógicos. Dice, todo lo que hemos estado haciendo, exacto, lo que pretendemos hacer, si damos un paso atrás es pues corrernos un poquito más dentro del barco y movernos dentro de él, pero seguir jugando con las mismas reglas lógicas en las que estamos involucrados. Por lo tanto, metáfora completamente conservadora. Sí, es una metáfora, además, curiosamente eso, como espacial, que es lo que me parece más interesante, pero que además es totalizante, es la idea de decir, usted ya está en el barco, entonces toda cosa que usted pretenda hacer, que curiosamente era uno de los ataques que se le hacía más a los solipsistas, a mí me lo hacía mucho, era como, si usted es solipsista, está hablando, entonces ya usted perdió porque usted está utilizando nuestro lenguaje. Entonces yo siempre me trataba de defender diciendo que yo trataba de usar el lenguaje, pero como prestado, porque aunque yo no hablara, no ha cesado mi experiencia. Yo trato de usar el lenguaje porque lo necesito para ponerlo, pero yo estoy, o sea, si me callara, si cesara todo, la continuidad de lo que estoy percibiendo, las reglas, la forma en que estoy mostrado, no está dirigida por ese lenguaje, estoy más bien, el mismo lenguaje está sumergido hasta por la forma en que tengo que decirlo, direccionar mi cabeza para hablar a alguien. Entonces yo entendía que no era una cosa como el lenguaje creó mi ilusión, entonces yo estoy con la ilusión de que estoy solo. No, es lo que me permite incluso tener la ilusión de algo, la ilusión, una imaginación, un sueño, una perspectiva, una orientación espacial, etc. Entonces, esa perspectiva de usted está dentro de esto, pero con nosotros, y de aquí no sale nadie, es la orientación del barco, pero en la orientación del lenguaje, ¿verdad? Todo es un juego y eso se está haciendo, se está cambiando, y todo eso que usted dice podría no ser así. Es decir, y Husserl lo advierte, que estas posiciones, curiosamente, las posiciones naturalistas son las que llevan al escepticismo, porque efectivamente son las que pueden decir, si el lenguaje cambia enteramente, toda la experiencia humana va a cambiar enteramente.
pero Husserl estaría en contra de algo así, porque hay algo que permite que ya solo esa forma de pensar y la idea del barco misma pueda ser concebida, y por eso Scofield me dejó en bandeja la metáfora, porque me gustó mucho, porque la idea del barco, que es inconsciente de dónde está y sobre todo de qué es barco, esa es la primera pregunta: ¿cómo el barco sabe, cómo los que están en un barco saben que es un barco? Digamos, pueden nombrarlo como barco, pero para que tenga siquiera una noción, un concepto de que es un barco y no otra cosa, necesita estar en algo que le dé una característica de barco, en este caso un mar, pero un mar que no entra en el barco mismo, y sin embargo si el barco no tuviera ese mar, entonces no estaría siendo ese barco andando que se rearma en el camino. Entonces, ¿cuál es el camino del barco y por qué ese camino no está incluido? Si todo está dentro del barco, entonces ¿cómo puede haber siquiera el atisbo de un camino, de un andar? Escogí esto porque la idea de ver un barco en una perspectiva, sigo con la idea espacial de esto, porque la idea de tener una perspectiva ajena, esta es la idea para mí que tiene el objetivismo, ¿verdad? Ver el barco por completo, pero ve el barco y necesita ver el barco en sus partes completas. Creen que ellos están todos sumergidos, pero al mismo tiempo tienen una imagen completa del barco. Pero ¿cómo puede alguien que está en el barco verlo y saber que está en él? Y no solo eso, saber que lo define, y el que ya haga este brinco ya está participando de algo que no es solo del barco, que no es solo parte del barco, sino que participa de una imaginación que lo saca del mismo barco y que lo hace entender dónde está, que es lo que a nosotros nos pasa en la experiencia. Podemos estar sumergidos en la cotidianidad, pero algo nos jala a pensar y a percibir la vida manifestarse en pequeños momentos, y saber que no es solo una unidad por acá, una unidad por allá, o que no solo se reduce a una proposición lógica, sino que se mueve más allá de eso, algo lo agita constantemente antes de poder ser el mismo barco. Uso las imágenes de Titanic intencionalmente porque también pensaba en la cuestión de qué es estar dentro de un barco realmente. Cuando se dice, yo me imagino que Scofield, cuando tiró la frase del barco, dijo estamos en el barco, pero pensando desde fuera del barco. Si de verdad estamos siempre en el barco y estamos en las partes del barco, ¿cómo sabemos que estamos en un barco, verdad? ¿Cómo sabemos que puse la prueba muy intencionalmente? Porque es lo mismo, es la perspectiva. A mí me da mucha risa esa escena porque todos durante Titanic, durante la película, a mí me gusta mucho, están orientados, es decir, uno aprende a estar en el barco con la gente, pero está en el barco, es decir, ya hay una idea de que hay un barco, pero sobre todo se convierte en un mundo interno, ¿verdad? Uno sabe cuando pasó tal escena fue atrás, arriba, cuando cae, cuando se quiebra. Esa idea de estar dentro, por sí mismo el barco no puede dar cuenta de dónde proviene y de dónde está. Es como estar a la deriva, que es una expresión que me gusta mucho en ese sentido, precede a cualquier estar, ¿verdad? Estar en la deriva misma que precede al estar de las cosas y de los espacios, no solo los espacios. Este salón, por ejemplo, sería la perspectiva interna del ojo, y de la conciencia, los objetos lanzados, las estructuras con sus deformaciones, pero están precedidas porque hay un barco, pero antes incluso de que haya un barco tiene que estar un océano y un espacio que lo preceda, una preinstancia. Y el último caso es entonces el acto que Sloterdijk menciona, cómo se puede tomar ese paso previo, cómo se puede hacer una toma de distancia efectual y anular eso que dice Scofield, que dice que no se puede hacer. No podemos dar o sea, incluso si hacemos la reducción, entonces estamos haciendo un malabar, una jugarreta, pero es precisamente algo que es un acto más radical que todos los actos. Me gusta mucho la idea de cuando se salta del barco, porque saltar del barco es algo que tiene la orientación de saber que necesito escapar de algo que sé que está en algo más, y yo salto del barco para no ahogarme, pero además porque sé que puedo irme hacia afuera del barco. Y luego en un acto que me recuerda a ese giro, a la apogea, a la reducción, al intentar ponerse en una perspectiva forzada, incómoda y lo más lejana, pero sin anular el mundo, ¿verdad? Es volver a ver el barco hundiéndose. El barco sigue ahí, el mundo sigue ahí, hacemos un giro radical, pero no hemos dejado de estar en ese mundo. El mundo sigue estando frente a nosotros, pero de una manera diferente, y sobre todo orientada a algo diferente, que es abrir el espacio. Veo el barco entero y digo, ahí estaba el barco, estaba en medio de esto, está con esto, cómo funciona esto, pero sé que si recuerdo cómo era estar en el barco, sé que no voy a recordar la perspectiva
tan grande que tengo ahora viendo el barco en su totalidad alejándose. Tiene algo que es, pero está conectado, porque eso mismo de, no solo está conectado, sino que sé que proviene de eso, sé que el barco necesitaba estar ahí desde antes y que lo que llevó a ese barco a que yo saltara del barco, estar ahora, yo tuve que haber estado en el barco primero para ahora poder tener este punto de vista. Nadie tampoco sale solamente en el punto de vista. Estar en un naufragio implica que ya estuve en un barco previamente, entonces me parece como interesante esto, como el acto como violento y también como un poco dramático, como teatral, que es hacer un giro. O sea, la epopea que siempre se ha sido caracterizada como una cosa como eso, como método introspectivo, casi como una cosa religiosa, como una cosa, como un método científico, sobre todo como una especie como de bisturí, ¿verdad? Abrirse el pecho y tratar de sumergirse en algo o una limpieza, dejar como una especie de tabula rasa, algo así. Y yo lo veo más como eso, como una especie de performance, porque en el performance todavía si yo cierro las cortinas, la obra no cesa necesariamente, no cesa. Hay algo en la experiencia de estar en el teatro, de estar viendo, que es todavía parte de lo que se muestra y parte de la conciencia. Yo creo que cuando Husserl tenía pensada el campo trascendental y la dimensión trascendental y lo que estaba percibiendo que le urgía tanto al pensar también desde las matemáticas y desde la naturalización y la psicología, estaba viendo esto. Es como ver un círculo vicioso. Sí, siempre estamos en el barco, pero yo ya me di cuenta y quiero explorar lo que le permite a este barco andar, porque eso es lo vivo, lo que mueve. Pero ¿cómo lo puedo ver? Sí, está bien. Sí. ¿Cómo puedo verlo si no pego un brinco al agua? Un agua que ya me olió, ya la percibí, ya la puedo manifestar y entiendo que el barco tiene esa oscuridad, ¿verdad? Tiene ese borde, tiene ese gran borde, pero que ese barco está orientado dentro de ese borde y lo que lo sostiene, el océano, pero también el fondo es lo que verdaderamente tendría sentido investigar, porque de ahí emana todo lo demás. Todo lo que se puede hacer en un barco necesita previamente de todo lo que esté fuera de él. La vista, por ejemplo. ¿Por qué andamos en un barco si no es por ir a algún lugar y el barco tiene balcones y tiene mástiles para poder vigilar, orientarse? Entonces es vacilón, porque siempre que se está en el barco, es la que me parece por eso una metáfora muy buena, hacemos muchísimas cosas con ese barco que implican orientarse a algo que sabemos que no proviene del mismo barco y que de hecho no está sustentado por sí mismo, sino que depende de un presustento, de un suelo distinto, y que esta imagen del naufragio me sirve. Sí, con eso cierro el tema.